pasarme toda la noche cuidando de un enfermo. ¿De un enfermo? ¿O de una enferma? ¿Qué cosa tiene usted, amigo de Sebastián? ¿Pero cree usted que yo, a mis años? Amigo don Hilario, no se ofenda usted, pero bien es sabido que cuanto más viejo, más pellejo. Eso es verdad. Eso es verdad. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero y nada más. Pero claro, y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo les diga cuál de las dos me gusta. ¿Qué más? Casta, sana, las dos hacen mis delicias y esta noche me las llevaré a la verbena, donde lucirán sus pantones de Manila que las pobres tenían empeñados y que yo he tenido que sacar porque me daba la alguna ya sería su mujer. No es para tanto, pero nos dejamos querer. Hacéis bien, chicas. ¿Qué casarse con un viejo? Te perderías mucho. Perderíamos la juventud y se nos pegaría la vejez con todos sus alifaces. Luego habla el gobierno de la cuestión social. El trueno será gordo, pero muy gordo. Siempre corriendo y corriendo. Siempre llega tarde. Cuando hablabas con la rubia, ¿sabías comprimirte? Una vez sí, otras no. ¿Y tú? Cuando saliste con la morena, ¿te comprimías? Pues yo como este, según caía la cosa. Nosotros en el entretanto vamos a tomarnos allí un café y estamos a la mira. Bueno, eso sí. ¿Con qué? Vamos allá. Si el cariño a sus alas se le encarga y te ha dicho que contigo no quiere hablar y la ves que la verbena corta se va porque quiere la muchacha.
pues me iría con él de verbena y a los toros de Carabanchel. Sí. Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. Estaría mejor dentro. No vaya a ser que me resfríe. Sí. Maldito sea el cajista. Pues se va a tomar usted un jerez que es lo mejor del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Véngase consigo. Sebastián, Sí. en el comedor hay rosquillas tontas para que las mojen el jerez. No sé que soy tonto, sí. Maldito sea el cajista. Vamos, buen amigo. Sí. Y si necesita algo más que lo diga. Así será. ¿Quién es este señor? Es un boticario, de lo mejorcito que hay en el distrito. Un hombre muy formal y muy amigo de mi marido. Y tiene muy buena falta. ¿Estará, señora? No me da la gana. Ya. Tiene usted donde sea, pero sin la vieja porque la mato. Sí, Landy. Y harías muy bien, que por ella nos vemos así. ¡Que has salido con la tuya! ¿Qué vas a matar tú? Canalla, chulaco. ¡A ver, quieto! Estoy enterado de todo. ¿Qué ha pasado? Señores, hágame usted el favor de no armar otro escándalo en la verbena de la paloma. Lo de la verbena de la paloma no lo sabemos todos, ¿verdad? Lo cantamos, a ver si música una vez pasa ya. A ver. Por ser la virgen de la paloma.